de entrar a explicar la afectación de los ajustes por diferencia de cambio en los estados financieros, tenemos que saber qué es una diferencia de cambio. En la NIC 21 se nos habla del tratamiento contable de los efectos por variaciones en las tasas de cambio. Voy a explicar qué es una diferencia de cambio. Hay un párrafo de definiciones, es el párrafo número 8, y allí se nos dice, se nos define qué se entiende por una diferencia de cambio. La diferencia de cambio es la que surge al convertir un determinado número de unidades de una moneda, que puede ser el peso, el bolívar, peso colombiano, peso argentino, cualquiera, ¿sí? Cualquier moneda funcional, convertir esa moneda funcional a otra, es decir, convertir pesos colombianos a dólares, o convertir bolívares a pesos colombianos, o convertir bolívares a dólares, o convertir pesos argentinos a pesos colombianos. Normalmente, la empresa desarrolla pues, la mayoría de sus operaciones en la moneda funcional, es decir, la moneda en la que desarrolla su actividad ordinaria. Una empresa, por ejemplo, que se dedique a vender y a comprar zapatos y es de pronto de Colombia, pues normalmente la mayoría de sus compras y sus ventas es en pesos colombianos, que es la moneda funcional de esa empresa. Compra y vende en pesos colombianos. Pero ¿qué pasa si de repente aparece un cliente en Estados Unidos, le hace un pedido importante y la cuenta por cobrar se expresa en dólares, no en pesos colombianos? Es decir, ese cliente no me está debiendo X cantidad de pesos colombianos, sino que me quedo debiendo X cantidad de dólares. Y la moneda funcional de la empresa es el peso colombiano. Pues lo que sucede es que la tasa de cambio entre una moneda y otra no permanece constante. La tasa de cambio puede subir, puede bajar. Si yo tengo una cuenta por cobrar expresada en dólares, pero mi moneda funcional es el peso colombiano, y la PRM sube, entonces ese cliente ahora me debe más pesos colombianos, ¿sí? Se me incrementa la cuenta por cobrar, lo cual representa para mí un ingreso. Pero si la tasa de cambio baja, entonces, como quedó expresada en dólares la cuenta por cobrar, pues ahora ese cliente del extranjero me debe menos pesos colombianos, lo que representa para mí un gasto por diferencia en cambio. Aquí es importante comprender que las diferencias en cambio no surgen solo por el hecho de que el cliente sea extranjero. No, la diferencia en cambio surge porque la partida está expresada en moneda extranjera. Por ejemplo, ¿qué pasaría si esa empresa que está en Colombia y maneja su moneda funcional es el peso colombiano? Aparece un cliente en Estados Unidos, es extranjero y todo, yo exporto el zapato, pero en la negociación acordamos que la cuenta por cobrar va a quedar expresada en pesos colombianos. Y aunque él me pague en dólares en un futuro, el valor en pesos colombianos va a estar fijo, es decir, que la fluctuación de la tasa de cambio no la va a asumir la empresa en Colombia, sino el cliente en el extranjero. Si el negocio se da en esos términos, yo no tendría por qué reconocer una diferencia en cambio, solo por el hecho de que el cliente sea un cliente del extranjero o porque sea una exportación. No tendría que reconocer diferencia en cambio porque la cuenta por cobrar está expresada en pesos colombianos, no en dólares. Y por otra parte, puede ser que una empresa en Colombia haga un negocio con un cliente en Colombia, no es un cliente extranjero, no es una exportación, pero de esa negociación en las condiciones contractuales, la cuenta por cobrar no quedó expresada en pesos colombianos, sino en dólares. Esos negocios pueden suceder. Entonces, aunque no es un cliente del extranjero, aunque no es una exportación, si la cuenta por cobrar que quedó pactada en dólares y no en pesos colombianos, ahí hay diferencias en cambio, que pueden ser ingresos, que pueden ser gastos.
Entonces, esa ilustración como para poder explicar, comenzando, ¿qué es una diferencia en cambio?